Bienvenidos al horno romano de la villa de Petraria. Esto es un nuevo elemento cultural, un nuevo vestigio patrimonial que tenemos en Petrer, justo al lado del ayuntamiento, en la plaza de Baix, y en él podemos comprobar cómo era cómo es un horno para la elaboración de tejas y ladrillos de época romana, concretamente del siglo II o III después de Cristo, perteneciente esta zona a lo que es la villa romana de Petraria. ¿Por qué sabemos que existió aquí una zona industrial? ¿Por qué sabemos que aquí encontramos estos vestigios? Podemos remontarnos a la década de los 70, cuando empezaron a aparecer en el centro histórico de Petrer los primeros restos de la cultura romana, asentados en lo que es el subsuelo de Petrer. Desde que está implantada lo que es la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, desde el año 98, y anteriormente con la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 85, todos los restos que están en el subsuelo de naturaleza arqueológica deben de ser estudiados y por lo menos investigados antes de hacer cualquier tipo de construcción de restos de una construcción de un inmueble. En Petrer, concretamente desde el año 98, con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, el centro histórico está protegido. Entonces, cualquier remoción de tierra que afecte al subsuelo del centro histórico hay que hacer una intervención arqueológica. Ese fue el caso concreto del inmueble que nos ocupa. Aquí, hasta el año 2007, había un solar en toda nuestra zona que coge la calle Julio Tortosa, la calle La Fuente y la calle La Huerta, que da a 3 calles, y entonces había un solar bastante grande que se quería edificar, se quería construir un edificio. Entonces, previamente a lo que es la construcción del mismo, lo que se hizo fue una intervención arqueológica llevada a cabo por ARPA Patrimonio, una empresa de arqueología llamada ARPA Patrimonio SL, en el que se hizo la excavación de todo lo que era la superficie del solar. Y en ese periodo, la excavación entre el año 2007 y 2008, se documentaron una serie de construcciones, como pueden ser el horno que hemos conservado hoy en día y otros 3 hornos más que estaban en peores condiciones y más pegados a lo que es la calle La Fuente, y también restos constructivos que nos hablaban de un alfar, de un taller artesanal alfarero dedicado a la construcción o a la elaboración de tejas y ladrillos. Entonces, aquí en estas fotos, en este panel que hicimos para explicar un poco el proceso que se ha llevado aquí en el horno romano, vemos un poco lo que son los trabajos arqueológicos que llevó a cabo la empresa ARPA Patrimonio, documentando lo que es el horno que tenemos conservado con toda esta parte, el nivel de cota que teníamos con relación al suelo, y después trabajos de topografía y de dibujo arqueológico. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto del interior de la arcada donde se ven los ladrillos y el contenido que había, que estaba básicamente, era todo ceniciento, de toda la leña que se consumió debajo. Bien, se terminó lo que era la excavación arqueológica en el año 2008, viendo la importancia patrimonial que tenía el horno, en pleno del ayuntamiento se decidió protegerlo e incluirlo en el catálogo de bienes y espacios protegidos de Petrer, pero quedaba una parte muy importante, que era la de consolidación y difusión del horno romano, porque claro, tenemos que tener en cuenta que todo este solar se construyó encima y el horno quedó en esta sala, que se acondicionó a tal efecto para dejarlo a la vista, pero teníamos que tener una partida presupuestaria para poder ponerlo en valor, para poder mostrarlo y disfrutarlo. Entonces, desde el año 2008 hasta el año 2015 no hubo posibilidad de tener ese presupuesto, pero ya a partir del 2015, ya con un proyecto que se redactó desde el Ayuntamiento de Petrer, se pudo intervenir en el horno patrimonialmente para consolidarlo y para divulgarlo y ponerlo en valor. Entonces, así es como estaba. Tenemos que ver la vista de cómo estaba en el momento de la aparición a cómo estaba en el año 2015, con tierras que le habían caído, con distintos elementos de hongos por la humedad que tenía, lo que son los propios materiales arqueológicos, que son las tejas
hechas de adobe, que están cocidos al sol, estaban disgregados, entonces estaban en bastante malas condiciones. Había una lechada de hormigón que le había caído también encima a lo que es los restos arqueológicos, entonces todo eso teníamos que limpiarlo y teníamos que consolidarlo, porque tenemos que tener en cuenta que el horno está excavado en la propia tierra. Entonces no es una construcción resistente, construida con piedra, construida con sillares, sino que está hecha con ladrillos y también en la propia tierra. Entonces, a principios del año 2015, en este caso la empresa Alebus Patrimonio Histórico empezó la rehabilitación del horno, primero haciendo una excavación de todo lo que son los perfiles, limpiando lo que es la parte y regularizando lo que son los perfiles de la sala, y después también intervino una restauradora, en este caso Eva Mendiola, en la que estaba toda la parte que estaba disgregada y todo lo que estaba en peor estado, incluso con los hongos, con las humedades, también se encargó ella de consolidarlo y de protegerlo. Al mismo tiempo también se limpiaron todo lo que era la sala, se acondicionó y se puso también como elemento interpretativo lo que es esta esquina, que ahora la veremos, que es una esquina de cómo podría ser el horno romano, ¿vale? Con los contenidos dentro de tejas y ladrillos y la parrilla, que es la que no tenemos. Y para completar lo que es la difusión y la divulgación, un panel realizado por la arqueóloga y dibujante Pilar Mas, en el que representa cómo sería el alfar en pleno momento de producción, en el siglo II-III, y una vista en perspectiva que tendríamos de la zona, porque aquí tendríamos cómo sería el alfar con los hornos documentados por la excavación arqueológica y al fondo la Sierra del Caballo. Bien, hemos comentado que este horno servía para construir o para elaborar tejas y ladrillos, y lo sabemos porque prácticamente un porcentaje muy elevado de los restos arqueológicos recuperados en la excavación corresponde a material de construcción, bien tejas, bien ladrillos, bien tégulas, como pueden ser estas piezas, que todas estas piezas han aparecido en la excavación arqueológica que se hizo en el año 2007-2008. Y después en este panel también tenemos una sección de cómo podía ser un horno romano para construir, para cocer las tejas, el material de construcción. En este caso tenemos tres partes: lo que es un prefurnium, que es la entrada al horno, que por aquí es donde se le metería lo que es la leña para calentar lo que es el horno; la cámara de combustión, que es donde estaría quemándose la leña y donde produciría el calor para cocer las piezas que tendríamos en la cámara de cocción, en esta parte abovedada y hecha de obra. Entonces aquí hemos representado tégulas, que son estas piezas así, que serían estas piezas, los ladrillos y las tejas curvas, que son los simbrex. Entonces tenemos que también decir que es una suerte poder contar con piezas originales también y que están enteras, y resulta que estas las dejaron los romanos en el siglo III después de Cristo en lo que es el yacimiento, en lo que era Petraria, y casi 1800 años después han llegado a nuestras manos prácticamente intactas. Y ahora lo que vamos a ver es ver el horno, que es lo que tenemos conservado del horno de Villa Petraria. Como hemos explicado antes, lo que es el horno
consta de tres partes, lo que es el prefurnium, lo que es la cámara de combustión y la cámara de cocción. Entonces, de esos tres elementos que tiene lo que es el horno típico romano, aquí, por ejemplo, conservamos dos. Conservamos lo que es el prefurnium, que es la parte interior donde hemos colocado lo que es la leña, lo que son los troncos estos, para calentar la parte del horno, que estaría cubierta por una bóveda de grandes ladrillos, de bipedales, que todavía se conserva lo que es la rosca de los ladrillos, que también están consolidados por la rehabilitación y consolidación del horno. Después, al fondo, tendríamos la cámara de combustión. Tenemos la cámara de combustión que está conservada perfectamente, que por dentro también se observa, y todavía eso, por la noche le hemos puesto una iluminación rojiza para que dé el efecto de calor y que se está cociendo. Y lo que no conservamos, por ejemplo, en lo que es el resto arqueológico, es la cámara de cocción. La cámara de cocción, que hemos dicho que tendría una forma abovedada, esa es la que a lo largo de los siglos se ha perdido. Entonces, para interpretar dónde se cocían las piezas de material de construcción, lo que hemos hecho es, en una de las esquinas, recrear artificialmente cómo podría ser parte de esa cámara de cocción, de ese horno. Entonces, en esa esquina, en un modo discreto también, para no quitarle protagonismo a lo que es el resto arqueológico, lo que es lo original del horno, hemos puesto allí aquella parte también, pues eso, para que se vea cómo tendría un suelo, que le llamamos parrilla, también con los agujeros para que por ahí suba lo que es el calor de la parte inferior, y de esa manera cocer las piezas que se están poniendo para su cocción y para su elaboración. Y después, para completar lo que es la explicación del resto arqueológico, de lo que es el horno romano, hicimos un panel de grandes dimensiones también divulgativo, en el que queríamos también representar todas las fases que conlleva lo que es la elaboración de los ladrillos. Entonces, en este gran panel, como hemos dicho, que ha realizado Pilar Mas, partiendo o basándose en los restos arqueológicos de la excavación del año 2007, ahí tenemos en la parte de la izquierda cómo hay un montón de arcilla que están extrayéndola, y aparte unas balsas donde las están depurando, las están pisando para depurarlas. Después, en lo que son las salas de las habitaciones, están haciendo con los moldes de madera, están dándoles las dimensiones que tenían los ladrillos, ¿vale? Después, en los hornos que tenemos aquí, hay dos personas, dos esclavos, porque todo esto, el trabajo lo hacían los esclavos de la villa. Tenemos a dos personas que están alimentando el fuego, y al lado, con la carretilla, una zona de testar donde están vertiendo los ladrillos que han quedado que no se han cocido bien, y entonces están para deshacerse de ellos. Y después están los tres hornos documentados, los tres, y el que conservamos ahora, que es el que está en la parte de abajo, es como representamos este horno que tenemos conservado en lo que es en Petrer, que sería una representación idealizada de cómo estaría en uso. Ahí estaría en uso, ahí tenemos el dibujo idealizado y aquí el resto conservado. Y por último, también un carro donde poner los materiales de construcción, porque el hecho de que haya 4 hornos nos está indicando que no era para una producción local, para la propia villa, sino que el material que se fabrica, lo que son los ladrillos, las tejas, se exportaba o se vendía en poblaciones y en villas de alrededor, ¿vale? Y por último también este enfoque que estamos viendo desde aquí, desde lo que son o los ventanales, o desde aquí desde la barandilla, al fondo tenemos la Sierra del Caballo, para que se vea como un paisaje bastante cercano a lo que podemos tener hoy en día. Cualquier persona de Petrer, si se sitúa donde está el ventanal, estará viendo la misma perspectiva que tenía un romano o una romana que estuviera aquí en Villa Petraria. Y nada, hay que destacar también el escaso desnivel que hay desde el suelo que pisamos hoy en día en el 2015 con relación al que pisaban los romanos en el siglo II, siglo III después de Cristo. Hay apenas un metro de desnivel entre de 1800 años de diferencia, y después también lo que se pretendió era eso, intentar
respetar al máximo lo que es el resto arqueológico, no dando más importancia a otros elementos de la sala. Por eso es una sala diáfana, prácticamente no tiene ningún mobiliario, simplemente como interpretación para entender lo que es el horno, el panel y lo que es la restitución de la esquina del horno. Sí, hay que decir que para visitar el horno, bueno, se ha dejado los ventanales y la verdad es que se puede ver el horno por 3 de las 4 paredes que tiene la sala, y también indicar que las personas que lo quieran ver, que aparte de verlo durante las 24 horas del día por los ventanales, podría verlo, entrar aquí, nosotros se lo explicamos mejor, también acudiendo al Museo Dámaso Navarro en el mismo horario que tiene el museo, de lunes a viernes de 10 a 2, sábados de 6 a 8 y domingos de 11 a 2, también acuden al museo y nosotros les acompañamos aquí al horno romano para hacerles la explicación que les estamos dando a ustedes. Espero que les haya gustado lo que es la visión del horno romano de la Villa Petraria, y nada, invitarles a venir a conocerlo de primera mano. Les daremos toda la información que soliciten o que requieran, y también contar pues eso, que para los vecinos y vecinas de Petrer es una suerte, la verdad es que tener un elemento patrimonial de este periodo en estas condiciones y justo en el centro de la población es un lujo que tenemos aquí en Petrer, que merece la pena ser visitado y ser conocido, y eso, si se conoce se puede valorar mejor la importancia histórica y patrimonial que tiene el mismo. Muchas gracias.